Capítulo 8. Flashback, regresando unos años atrás, más exactos en la dimensión vacía después de aquel confrontamiento que hubo entre la guardiana Irina y el nuevo ser desterrado que había llegado, quien se autoproclamaba ser un dios. Los lentos y suaves pasos comenzaban a escucharse en aquella desolada y silenciosa dimensión, en el cual hace poco se había creado una enorme barrera de energía de color rosada que abarcó millones de kilómetros a la redonda, siendo ocasionada por Black Goku, el cual seguía caminando lentamente y con una mirada sombría, mientras se encontraba en su segunda transformación Rose, y en el suelo se podía ver varios cuerpos que estaban tiesos y sin reacción alguna. Estos eran los que supuestamente estaban encargados de vigilarlo después de que él haya dejado en mal estado a Irina y Rizor. Sin embargo, todos fueron sorprendidos al ser atrapados en la repentina barrera de energía que se creó de la nada, lo cual ocasionó que el ambiente se volviera tan pesado que algunos fueron prácticamente aplastados por aquella gravedad que era manipulada por el dueño. Simplemente y en resumidas palabras, solo sobrevivieron muy pocos, mientras que los débiles fueron aplastados por la alta gravedad y siendo convertidos en puré en el suelo. Sin embargo, Black por el momento no le estaba tomando demasiada importancia a los cuerpos inconscientes que habían logrado sobrevivir, ya que su atención estaba centrada en los recuerdos que él había visto después de noquear a Irina de una patada en la cabeza para tener acceso libre a todos sus recuerdos. Comenzó a dar vueltas mientras no dejaba de pensar en todo lo que había visto, ordenando cada recuerdo y eventos por las cuales esa mujer había pasado, y esto llevó a que él comprendiera cómo es que Irina poseía energía divina, aunque este tipo de energía era tan corrosiva al ser de aquellos Kaiosines antiguos que no existían en su plano dimensional, o al menos él desconocía sobre aquello, no sabe exactamente si realmente ellos existen de donde él proviene. Por lo que vio, Irina al usar ese poder fue desterrada de su mundo, para luego parar aquí como un tipo de castigo por usar tal poder. El encuentro contra Kidnapper, la energía negativa de esta dimensión nombrada mundo vacío, la consecuencia de morir en dicho lugar, la revelación sobre los 5 infiernos, conocimiento sobre dimensiones, sobre todo llamándole más la atención sobre la dimensión Amazon, en el cual se dice que abunda una gran cantidad de energía mágica, siendo este el lugar perfecto y más codiciado por aquellos que tienen afinidad con dicha energía. Sin embargo, aquella dimensión no era un lugar fácil de entrar, ya que existe un guardián que lo protege, siendo un ser que es capaz de volar en pedazos una dimensión entera. Black detuvo sus pasos mientras hacía rechinar sus dientes por saber que él aún seguía siendo alguien débil a pesar de haber adquirido la segunda fase en su transformación Rose. Sin embargo, eso no era suficiente, necesitaba más, sentía que ese no era su límite, más bien ese parecía ser el inicio de su camino, sentía que él tenía un gran potencial desde que había llegado a esa nueva realidad. Y por lo que él había visto, comprendió que los Saiyajines tenían una rama evolutiva en las transformaciones. Si realmente existen la numeración de transformaciones, eso quiere decir que él también las podría alcanzar, ¿verdad? Se quedó un momento en silencio mientras recordaba aquella batalla que había visto desde que despertó por primera vez, viendo la extraña transformación que seguía después de la fase 3 que él conocía. La pregunta sería, ¿cuál es el límite de numeración, o es que acaso hay un límite? Pensó con más seriedad al hacerse aquella pregunta, mientras apretaba los puños con fuerza, y esto causó que de sus dedos escurriera sangre, ya que él apenas se encontraba en la segunda transformación, pero obviamente impregnada con su ki divino, lo cual lo volvió tan poderoso que no había comparación entre lo que él era antes. Black soltó un gran suspiro mientras cerraba los ojos por unos segundos, para luego abrirlos mientras hacía brillar sus iris rojos. El objetivo era claro, descubrir hasta dónde podría llegar su propia evolución al impregnar cada numeración de transformaciones con su ki divino, pero sobre todo lo haría para no volver a perder con una fusión, esta vez no lo permitiría. Pero para ello necesita tener a alguien con quien entrenar, ya que entrenar por sí solo no obtendría los resultados deseados, por ello haría algo que jamás él había logrado, aunque sí tenía conocimientos como. Y eso era la creación de un ser vivo que tuviera el poder de su creador. Después de todo, Zamas tuvo acceso a varios libros, entre ellos algunos que estaban prohibidos para los aprendices de Kaiosines. Bueno, no tengo por qué preocuparme, después de todo tengo varios experimentos por si fallo en el intento.
murmuró con una sonrisa escalofriante, mientras volteaba a mirar los cuerpos inconscientes de los que no fueron aplastados por la gravedad al estos no ser débiles. Sin duda esto le llevará mucho tiempo para que todo salga bien, ya que el objetivo no es simplemente tener un compañero de entrenamiento, sino que el objetivo real es un sacrificio. Después de tantos intentos fallidos, finalmente el último cuerpo resultó ser un éxito. Black simplemente sonrió al ver los resultados a pesar de que los demás cuerpos habían sido un fracaso. Black se inclinó un poco hacia abajo, notando cómo la apariencia de este experimento había copiado con claridad los rasgos de Son Goku. Ahora solo faltaba que este nuevo ser se despierte. Después de todo, Black le otorgó una gran cantidad de poder como para que al menos su supuesta creación sirva para lo que está destinado. Mientras que detrás de Black se encontraban varios cuerpos deformados e irreconocibles, algunos casi teniendo el rostro o cuerpo de Goku, pero siendo una apariencia horrible y mal hecha, debido a la forzada necesidad de que cada uno de esos cuerpos sea perfecto al darle poder y un poco de su alma. Quizás hacer esta acción de entregar pequeñas fracciones de su alma traerían consecuencias a largo plazo, pero en estos momentos no ocurría nada malo, así que lo siguió intentando con todos los cuerpos. Sin embargo, lo que Black no sabía, era que el alma que él estaba transfiriendo no era suya, inconscientemente estaba utilizando un alma ajeno, provocando que la desaparición de este ser se acelere más de lo previsto. Después de un buen tiempo, el cual no existía como tal en un lugar como ese, Black y su otra copia comenzaban con el duro entrenamiento sin parar. Desde que finalmente su supuesta creación abriera los ojos, Black lo sometió a duros golpes que lo dejaban al borde de la muerte. La única posibilidad de salir de aquella dimensión era que uno se sacrificara por el otro, por ello la necesidad de hacer fuerte a su copia, el cual simplemente solo tenía como propósito ser un sacrificio por el bien de su amo. Los combates transcurrieron sin pausa, hasta el punto de que aquella copia obtuviera el poder y misma transformación Rose de nivel 2, sin embargo Black ya no era el mismo de antes. Los constantes entrenamientos a muerte lo llevaron a evolucionar a un nivel más allá, teniendo un cuerpo tan resistente que en un arranque de ira logró combinar finalmente la tercera transformación con su ki divino. Ya para este punto su poder era algo que no podría describir con palabras, sin embargo hubo la desgracia de que su fuerza se estaba disminuyendo por tanta energía que aquella transformación perdía. Ahora, el problema era perfeccionar aquella tercera transformación Rose, llevarlo hasta el punto de que aquella exagerada pérdida de energía se anule. Por ello nuevamente siguieron los entrenamientos, hasta finalmente llegar a un punto que ya nada era imposible para el dios. Black siempre recordaba la humillación que él había recibido en su mundo por parte de Goku y Vegeta, sobre todo por la fusión de estos dos, que lo hicieron morder el polvo como si no fuera nada. Luego estaba el odio hacia Trunks, quien de alguna manera terminó cortándolo en dos gracias a la ayuda de los otros mortales. Sin embargo, a los que más odiaba era a los dioses y rey del todo por estar del lado equivocado. Con esa fuerte motivación y ganas de querer seguir evolucionando al saber que había más niveles de transformaciones, Black finalmente llegó a un punto donde ya era alguien irreconocible, destacándose más en su apariencia semi-humanoide y similitud a un Ozaru. Él finalmente había llegado a aquella transformación que había visto en las versiones de Goku y Vegeta de esta dimensión, sin embargo el poder no eran lo mismo ni de chiste. Con aquella cuarta transformación, finalmente él podía incluso abrir miles y miles de portales que lo sacaran de aquella dimensión vacía, incluso acabando con todos los seres vivos que se encontrara allí de una fuerte explosión si él lo quisiera. Pero, lo mejor era acabar con lo que había empezado, el cual era el principal objetivo. Era momento de que su creación se sacrifique para que él pueda salir de aquella dimensión sin tener que utilizar este gran poder. Esta cuarta transformación la utilizaría con alguien que realmente resulte una amenaza para él, por el momento simplemente la mantendrá en secreto, como una carta de triunfo. Con un suspiro Black regresó a su estado base, sin tener idea de qué había ocurrido en su ausencia. Irina seguramente no se quedó de brazos cruzados, pero eso no le interesaba, lo que ahora más le importaba era salir de una vez por todas de este basurero. Fin del flashback. Volviendo nuevamente a la actualidad, Black comenzó a elevarse en el aire mientras observaba fijamente a su oponente,
optando esta vez por una expresión seria mientras escupía a un lado la sangre que se había acumulado en su boca después de haber recibido aquel golpe en la cabeza. Interesante, así que una creación tuya, ¿eh? Debo confesar que me hiciste recordar algo que yo había hecho antes, con tal de tener un reflejo de mí mismo y poseyera el mismo poder que yo tengo, pero creo que fue solo una falla, aunque simplemente el propósito de aquella creación era dar su vida por su dueño. Murmuró con seriedad mientras nuevamente escupía la sangre a un lado, y notando como su oponente levantaba una ceja por lo que él le había mencionado. Pero eso no importa, lo que tú hiciste es algo que me interesó demasiado. ¿Acaso es un ser vivo en el cual también pusiste una fracción de tu alma? ¿O simplemente utilizaste un método diferente? Pregunto telepáticamente, teniendo interés por aquello ya que aquel clon de Ali poseía no solo el mismo poder, sino que también poseía emociones, y eso fue lo que lo había engañado y provocó que él recibiera aquella patada que lo dejó aturdido en el suelo. Mientras tanto, Ali simplemente se quedó en silencio y mirando con frialdad a aquel individuo, mientras confundía a su reflejo con un tipo de experimento de trasladar su alma a un ser vivo, lo cual era incorrecto ya que ella jamás haría algo tan horrible. Escucharte decir todo eso simplemente hace que yo tenga más ganas de eliminarte. Eres un ser tan corrompido y podrido que no mereces seguir respirando, ni mucho menos en el más allá. Soltó sus palabras con asco y sin responderle a sus preguntas, mientras daba la señal para que sus clones ataquen de inmediato, y esto provocó que Black hiciera lo mismo al enviar a sus clones nuevamente al enfrentamiento para que no lo estorben a él. Insolente. Murmuró Black con una mueca de fastidio, mientras hacía estallar su poder al máximo, desapareciendo en un destello rosado y acercándose a la guardiana para nuevamente retomar el ataque. Sin embargo, se sorprendió al sentir unas manos que sujetaron con fuerza el tobillo de su pierna derecha, y sin poder reaccionar rápido, fue lanzado con tanta fuerza hacia abajo por parte del clon de espejismo, mientras que Ali observaba lo ocurrido con su característica expresión fría. Black cayó en 4 patas causando que todo el terreno se hundiera por aquella fuerza. Maldición, ambas tienen el mismo poder, ¿qué significa esto? Murmuró con fastidio mientras rápidamente se quitó de su posición, ya que la verdadera Ali había aparecido por encima para encestarle una fuerte patada. Sin embargo, simplemente su pierna se enterró en el suelo y provocando que este se hundiera más, mientras levantaba la vista en dirección de su oponente. Black empezó a lanzar múltiples ráfagas de energía hacia abajo, las cuales impactaron de lleno en la guardiana, la cual simplemente se mantenía con calma mientras recibía los ataques. Los ataques no cesaron ya que seguían cayendo más y más, provocando más destrucción. Sin embargo, el Saiyajin se agachó rápidamente al esquivar una patada que podría romperle el cuello, ya que la guardiana había salido de un portal a su derecha. Black estaba a punto de contraatacar con otra patada, la cual fue imposible ya que sus piernas nuevamente estaban siendo agarradas con fuerza desde abajo, ya que se encontraba el clon quien aprovechó esa distracción. «Otra vez tú», gritó Black con enojo a aquel clon, mientras que la guardiana sin pensarlo 2 veces le encestó a su oponente un fuerte rodillazo en el rostro, causando que la sangre salpicara a los costados. «Mierda», murmuró Black en un gruñido, mientras su vista se le nublaba por un segundo, los cuales sirvieron como oportunidad para la mujer, la cual comenzó a lanzarle una lluvia de fuertes golpes por todo el cuerpo de su oponente, usando todas sus fuerzas en sus patadas y puños. «Esto es lo que obtienen aquellos que traten de invadir nuestro reino», gritó la mujer con fuerza, mientras que el clon rápidamente descendió hacia abajo con una mayor velocidad y sin soltar las piernas del intruso, para luego estrellarlo con fuerza en el duro suelo provocando otro inmenso cráter. Sin embargo, la guardiana original bajó a toda velocidad, aterrizando con sus 2 rodillas en el rostro de Black, nuevamente salpicando la esencia a su alrededor mientras todo el cráter se hundía aún más. Ambas desaparecieron para luego aparecer a una buena altura, mientras levantaban ambas manos, y esto provocó que en menos de un instante, se formara una gran supernova que parecía ser una estrella pequeña de un color rojo intenso. «Este será tu fin», murmuró fríamente la guardiana, para luego lanzar hacia abajo aquella gigantesca masa de energía, provocando que todos los clones que estaban teniendo su propio combate tuvieran expresiones de sorpresa. Finalmente aquella energía tocó el suelo y se originó una inmensa explosión que borró por completo aquel multiverso en la que se encontraban. Todo había desaparecido en un instante, y dejando en oscuridad aquel sitio.
Después de que la explosión había acabado, en el centro de aquel vacío se encontraban dos siluetas flotando en el oscuro espacio al ya no haber nada de luz. Ali se encontraba observando a sus costados con una mirada de desagrado, ya que ese miserable había logrado escapar de su ataque, el cual ella trató de contenerse para no hacer daño a toda su dimensión. Lo bueno era que este multiverso estaba sin rastros de vida, ya que era uno de los sectores fallidos. Es resistente, a pesar de su estado logró moverse a tiempo. Y sin decir una palabra más desapareció al despegar a una gran velocidad al saber dónde se encontraba el intruso, mientras su clon de espejismo la seguía con la misma velocidad, causando distorsiones en el espacio, formando portales para llegar más rápido. Mientras tanto, en un lugar más alejado, siendo otro planeta en la cual ahora se encontraba el Saiyajin, quien se encontraba tumbado en el suelo boca arriba y en un estado deplorable, con todos los huesos completamente rotos, y la sangre apenas dejaba de escurrirse por las grandes heridas abiertas que él tenía. Maldición, ¿cómo es posible que me encuentre en este lamentable estado? Se preguntó mentalmente, mientras su vista se recuperaba. Sin embargo, la curación de su cuerpo estaba siendo muy lenta, sus huesos apenas se estaban reconstruyendo después de ser destrozados. Creo que llegó el momento de usar eso. Una vez que me recupere, traeré el infierno mismo a este lugar. Se rió con algo de dificultad y con los dientes ensangrentados, mientras cerraba los ojos y tratando de relajarse con ese pequeño tiempo de descanso que tenía de recuperación, notando como sus huesos en su mayoría ya estaban en buen estado, pero aún faltaba más. Rápidamente el Saiyajin se metió dentro de otro portal, mientras aquel planeta volaba en 1000 pedazos por aquel ataque que cayó desde el cielo. Black apareció esta vez en el vacío del espacio, sin nada de superficie a la cual pararse. Aún no me he recuperado, maldita sea, de esta manera no podré hacer mucho. Gruñó con fastidio, mientras seguía teniendo grandes heridas y algunos huesos rotos, aunque por el momento son soportables como para defenderse de otro enfrentamiento. ¿Y ahora, qué demonios están haciendo?, murmuró con incredulidad mientras sentía las dos presencias acercarse rápidamente hacia él de una manera extraña. Era como si estos se teletransportaran en diferentes sectores como para confundirlo, causando que este no supiera por dónde lo atacarían, ya que se mueven a una extrema velocidad. Ellas están utilizando los portales como si fuera un juego. ¿Qué clase de nivel es ese?, murmuró algo asombrado, mientras rápidamente hacía aparecer su guadaña rosada, al sentir que la guardiana nuevamente había invocado a sus clones, los cuales poseían energía, y esto lo había sorprendido, ya que de esta manera no sabría por dónde atacaría la original. Maldición. Gruñó con enojo mientras se hizo a un lado para luego balancear su guadaña al cortarle la cabeza a un clon que salió de un portal que se había originado detrás de él. Sin embargo, las sorpresas no pararon al generarse una fuerte explosión después de que Black le hubiera cortado la cabeza a aquel clon. ¿Qué demonios? ¿Ahora son explosivos?, gruñó con los brazos cruzados al apenas cubrirse, pero esto lo dejó aún más debilitado mientras sus brazos temblaban ligeramente por aquella explosión, mientras agarraba con fuerza su guadaña. Rápidamente comenzó a expulsar su violento poder mientras daba cortes en el espacio por todas partes, abriendo grietas en todos lados para sentirse más seguro, causando que de aquellas enormes grietas salieran miles y miles de sus clones transformados en la tercera transformación Rose. Sin embargo, Black observó con incredulidad al ver cómo todas las grietas que él había generado se comenzaban a cerrar repentinamente, y sus clones desaparecían como si fuesen aplastados por la presión de gravedad que hubo en ellos. Sin entender lo ocurrido, este tuvo que volar rápidamente por todas partes, ya que al mismo tiempo se abrieron miles de portales de las cuales salieron los clones de la guardiana, no dándole tiempo a que pueda asimilar nada. ¿Confundido? Ya deberías saber que te encuentras en mi dimensión, por lo tanto yo controlo todo aquí. La voz de la mujer resonó en la mente de Black, el cual simplemente rechinó los dientes mientras esquivaba a todos los clones que trataban de agarrarlo, en vez de querer matarlo. Incluso controlo los portales de cada individuo siempre y cuando este se encuentre en mi dimensión. Yo puedo decidir dónde irán a parar, por lo tanto debes tener en cuenta que no fue casualidad que aparezcas aquí después de que hubieras escapado de mi ataque. Estas palabras sorprendieron nuevamente al Saiyajin, el cual no podía evitar estar fascinado por el control que alguien podía tener sobre una dimensión.
Black rápidamente se detuvo y dio un fuerte grito de furia mientras expulsaba una gran corriente de aire que hizo retroceder a todos esos clones que casi lo atrapan, y rápidamente levantó ambas manos hacia arriba mientras una vez más utilizaba su habilidad de lanzas divinas, formando en un brillo rápido miles y miles de lanzas que brillaban en un color rojo intenso, para luego lanzarlos con fuerza a sus oponentes. Sin embargo, Ali, quien observaba a lo lejos, no se iba a quedar observando, y simplemente se rió mientras hizo chasquear sus dedos y formó miles de portales para que cada ataque entre en este. Black rápidamente y con mucho esfuerzo controló cada uno de sus ataques para que no entraran en los portales, haciéndolos pasar a un lado de estos, acercando cada ataque más cerca de aquellos clones que no parecían tener alguna emoción. Desaparezcan. Fue lo único que murmuró Black con un gruñido, mientras sus ojos brillaban de un rojo intenso por un segundo, formándose rápidamente miles y miles de fuertes explosiones que hicieron estremecer nuevamente esa gran parte de donde alguna vez hubo un multiverso. Mientras tanto, Ali y su clon de espejismo que se encontraba a su lado simplemente fruncieron el ceño por lo ocurrido. Mientras tanto, Black se encontraba flotando con los brazos aún extendidos hacia adelante, jadeando pesadamente al usar mucha energía en aquellos ataques que lo dejaron exhausto. Maldita sea, y sin poder descansar un minuto, Black rápidamente se cubrió con una fuerte barrera de ki para evitar que lo golpeen, ya que ambas mujeres salieron de cada portal para asestar una fuerte patada en la cabeza del intruso, lo cual no sucedió. Black se sorprendió como su barrera se había agrietado por aquellos golpes que casi lo recibía, sin embargo rápidamente salió de su asombro al comenzar a cubrirse y esquivar cada golpe y patada con mucha dificultad, ya que su barrera fue destruida con otro golpe. Maldición, maldición, porque siento que se está haciendo más fuerte, mientras que yo me estoy haciendo débil. ¿Acaso esto no tenía que ser al revés? Se preguntó a sí mismo con enojo, ya que cada vez se le hacía más difícil detener y esquivar cada golpe, moviéndose los tres por toda la dimensión a una gran velocidad mientras se escuchaban los fuertes sonidos con cada choque que había. Ya fue suficiente. Gritó Black con mucha furia, expulsando una gran tormenta de poder que causó que Ali detuviera su ataque, cruzándose de brazos mientras observó lo ocurrido aún con el ceño fruncido, mientras el aura rosada de su oponente crecía en tamaño y ocasionando más temblores en su dimensión. Los ojos de Black se pusieron completamente rojos mientras gritaba a todo pulmón, siendo rodeado por un inmenso tornado llameante de tonalidad rosada, mientras se escuchaban las fuertes descargas eléctricas que resonaban ferozmente. Prepárate, mortal, porque estás a punto de presenciar el verdadero poder de un dios. La escalofriante y profunda voz de Black resonó en la mente de Ali, la cual extrañamente seguía manteniéndose calmada y con su característica expresión fría. Lo dudo, murmuró la guardiana en respuesta, mientras ahora decidía utilizar una de sus habilidades mágicas más poderosas al ser la dueña de todo en esa dimensión. Por ende, sus ojos morados brillaron intensamente y con otro simple chasquido de dedos causó que ella hiciera lo impensable. Mientras tanto, Black seguía gritando con furia mientras su llameante aura rosada seguía creciendo y creciendo sin parar, hasta que de la nada todo su poder se había esfumado, incluso perdió su transformación y esto provocó que regresara a su estado base y dejando todo en un silencio profundo. Black se quedó en shock al notar esto, sin poder creer qué demonios estaba pasando, y cuál era la razón de haber regresado a su estado base. Cancelación de transformaciones. Fueron las palabras que llegaron a su mente como una respuesta, y el clon de espejismo de Ali apareció detrás de Black, atrapándolo rápidamente en una esfera en la cual el Saiyajin no podía mover un solo músculo por la alta gravedad al no estar transformado, mientras sentía como la piel se le desgarraba por la presión al encontrarse dentro de aquella barrera. Te lo dije, yo controlo todo, incluso puedo saber si mi enemigo está ocultando un poder mayor o menor al mío. Tu confianza y el haberme subestimado fue lo que ocasionó tu derrota. Murmuró Ali mientras se acercaba a la esfera de color negra en la que se encontraba su oponente, quien no podía hacer nada y simplemente apretó los dientes y mirar con odio y rabia a aquella mujer, pero estaba más enojado consigo mismo por tratar de solo pelear con su tercera transformación. No podía creer que había perdido por su capricho de no querer utilizar su última transformación, solo por creer que nadie era digno de presenciar tal poder.
Ali observó con seriedad, mientras ponía ambas manos en la esfera, y esto causó que símbolos de cadenas rodearan toda la esfera para más seguridad, ya que fue una suerte de que el intruso hubiera sido alguien arrogante como para no usar todo el poder desde un inicio. Estarás encerrado aquí por el resto de tu vida, aún no entiendo quién demonios eres, ya que es imposible que seas alguien proveniente del reino de los celestes. Estas palabras solo enojaron aún más al Saiyajin, el cual seguía sin poder hablar o mover un músculo ante la presión de gravedad al encontrarse en su estado base. Sin embargo, no podía ignorar aquellas palabras que había escuchado, preguntándose quién demonios eran los celestes con los que ella lo había confundido. Y sin más charla, Ali formó un portal en la cual guía la esfera donde había encerrado al intruso, enviándolo a una dimensión donde todo era oscuro y no existiera luz o energía. Nos volveremos a ver, fueron las débiles y forzadas palabras que pronunció Black, mientras tenía una expresión de odio y las venas remarcándole todo el rostro y cuerpo, para luego finalmente el portal desaparecer al entrar en aquella desolada dimensión. Ali simplemente observó esto con el ceño fruncido ante esas últimas palabras, las cuales nunca pasaría ya que ella había colocado uno de los sellos más fuertes para evitar cualquier transformación que el intruso intente alcanzar, y si hacía el intento, simplemente su cuerpo recibiría una gran consecuencia por tan siquiera acceder a una transformación. Problema resuelto. Fueron las únicas y silenciosas palabras que salieron de los labios de la mujer, mientras se cruzaba de brazos y veía a su alrededor todo el desastre que había, tanto desequilibrio y destrucción en su dimensión a causa de un solo individuo que era perteneciente de quién sabe dónde. Sin embargo, también recordó aquellas palabras que aquel intruso le había revelado sobre crear vida propia, lo cual era tan absurdo y repugnante que alguien juegue a ser Dios y cree un ser vivo mal hecho a su semejanza. El poner una fracción de alma en un cuerpo ya existente no es una creación de vida, es profanar el cuerpo y corromper el alma de un ser ya existente y experimentar con aquello de una manera tan horrible para que la apariencia del cuerpo sea similar al que trata de hacerlo a su semejanza. Ali negó con la cabeza al pensar en aquello mientras tenía una mirada de desagrado al imaginar a qué punto podía llegar la mente de alguien que perdió la cordura, seguramente por tanto poder con una extraña divinidad corrompida. Pero de todos modos ya es innecesario pensar en aquello, el problema ya se había resuelto y lo que quedaba hacer ahora es arreglar todo el desastre y conmoción que había dejado aquel intruso, el cual fue tan confiado que ocultó su verdadero poder y pensar que podía vencer a alguien que ha vivido por milenios. Y dicho esto, Ali desapareció en un párpado dejando sola a su reflejo, la cual se desvaneció en el espacio al terminar su trabajo, dejando ese lugar en la nada después de tanto quilombo que había hace unos momentos. En una dimensión donde no existía absolutamente nada, y vieras donde vieras todo era solo oscuridad y nada de luz, incluso ni siquiera existía alguna superficie donde caminar. Black se encontraba dentro de aquella extraña barrera en la cual lo mantenían como prisionero, soportando la alta presión que había al estar en su estado base, no podía acceder a ninguna transformación por más que lo intentara. Y lo peor era que si lo intentaba, extrañamente esta barrera reaccionaría al igual que aquellas cadenas de sellos, lo cual esto provocaría una gran presión en todo su cuerpo y recibiendo algunos cortes profundos que lo hacían sufrir demasiado mientras soportaba con los dientes apretados para no ceder al dolor, ya que lo peor de todo era que no podía curarse, y no sabía cuánto tiempo estaría ahí. La mirada de Black reflejaba mucho odio mientras soltaba gruñidos de pura rabia al no poder creer que esto estuviese pasando por su propia arrogancia, aunque más se debía al dejarse llevar por la personalidad de Evil Goku. Sin embargo, toda la culpa recaía en él, se sentía tan asqueado por simplemente aferrarse a su tercera transformación y no querer mostrar su última carta. Era de esperarse que no sería fácil vencer a alguien que ha vivido por milenios, ya que era muy seguro que el oponente, a pesar de poseer un poder casi similar a su tercera transformación, tuviera habilidades mucho más avanzadas y desconocidas que servirían para vencer a alguien que lo supere en poder. La mataré, juro que la mataré, fueron las forzadas palabras que soltó con una gran intención de sed de sangre, mientras sus iris rojos brillaban intensamente, mientras sus dientes rechinaban al hacer presión, y en todo su cuerpo se remarcaban las venas.
Su intención era clara y no iba a permitir que esto se quedara así. De alguna manera encontrará cómo salir y romper ese extraño sello, solo necesita que algo ocurra allá afuera, pero si algo así no llegara a pasar, entonces encontraría la manera de volverse aún más fuerte sin sus transformaciones, aunque eso signifique que no hubiera nada a su favor al no poder hacer prácticamente nada. Mientras tanto en la dimensión neutra, más específico en el planeta supremo, se encontraban los Saiyajines en concentración, escuchando atentamente lo que Kirito Shin les estaba explicando sobre cómo el Ángel Z había obtenido ese gran poder. Sin embargo, todos notaron que Goku estaba muy distraído, como si no estuviera prestando atención. ¿Sucede algo, Goku?, preguntó el anciano Roca Yoshin, y esto sacó de los pensamientos de Goku, quien en todo el momento tenía una expresión seria y pensativa mientras estaba de brazos cruzados. Oh, lo siento, no preste atención, murmuró secamente, y esta actitud extrañó a los presentes, mientras Vegeta entrecerraba los ojos. ¿Qué sucede, Kakaroto? Normalmente no actúas de esa manera, a menos que algo realmente esté pasando. Goku simplemente levantó la mirada hacia el cielo, teniendo una mirada entre seriedad e intranquilidad, ya que él sentía que algo andaba mal, pero no sabía por qué de repente tenía este mal presentimiento. No lo sé, chicos, pero no me siento tranquilo desde que finalizó aquella pelea. No sé si serán los efectos de la energía negativa que ahora poseo, pero algo me dice que debemos estar más preparados que nunca. Todos se quedaron en silencio al escuchar la seriedad y preocupación de Goku, mientras recordaban también aquel encarnizado combate, preguntándose los Saiyajines si realmente habría una manera de llegar a tal nivel, o incluso ir más allá del Super Saiyajin 7 que demostró Goku. Suficiente, habló el anciano mientras aplaudía para que todos dejaran esas caras largas. Es momento de que sigamos con el entrenamiento, no podemos detenernos si quieren aumentar sus capacidades. Después de todo ya aceptaron el riesgo de estar malditos. Todos salieron de sus pensamientos mientras nuevamente prestaban atención, y Goku también lo hacía mientras dejaba ese mal presagio de lado. Bueno, como ya todos están completos, es decir, todos ustedes ya poseen el Super Saiyajin 5, lo cual ahora viene la prueba para el ritual de obtener el poder de los antiguos Kaioshines. Habló Kirito Shin con seriedad, mientras Goku se rió levemente de que ahora todos posean la quinta transformación, siendo que antes esta se le catalogaba algo inalcanzable y legendaria. Sin duda todos se volvieron tan fuertes mientras él no estaba. Por otro lado, en el planeta Tierra todos los guerreros también se encontraban fortaleciéndose, cada uno teniendo su propio entrenamiento a pesar de que sabían que sus poderes ya no se acercaban a la de los Saiyajines. Sin embargo querían aportar su ayuda a como de lugar, ya que cada vez aparecían enemigos extremadamente fuertes desde que inició el ataque de Zaiko. Aunque, habían dos personas que sí estaban teniendo resultados agigantados, ambos encontrándose en la habitación del tiempo, siendo estas las guerreras Pan y Bra, las cuales se encontraban en un feroz duelo haciendo temblar aquella dimensión con sus poderes al estas estar transformadas en la tercera transformación a sus máximas capacidades. Desde que apareció Evil Goku ellas no pudieron ayudar en nada al ser demasiadas débiles y nunca tomarse el entrenamiento en serio, y dejando todas las responsabilidades a sus hermanos y padres. Nuevamente se sentían tan impotentes por no ayudar en nada ya que sus fuerzas eran insuficientes para ayudar en algo. Desde esa vez no dejaron de entrenar, incluso intensificaron sus entrenamientos en aquella ocasión en la que había aparecido aquel Kaioshin corrupto. Una vez más ellas eran inútiles por no tener el poder necesario, y esto provocó que el abuelo de Pan se sacrificara una vez más al obtener un poder repulsivo que lo llevó a su destierro. Pan y Bra estaban furiosas consigo mismas, mientras seguían entrenando con mucha más intensidad, repartiendo golpes por todas partes y lanzándose ráfagas de energías muy destructivas, ya que nuevamente no pudieron ayudar en nada ante el regreso de Evil Goku, y de otro individuo, ya que esta vez se encargó de todo una vez más el abuelo Goku. Ya no podían permitir ser inútiles, esta vez sobrepasaran y explotaran sus límites al ambas nacer con un potencial más alto que el de Trunks y Goten. Mientras tanto, fuera de la habitación del tiempo se encontraban Videl y Bulma en espera de sus hijas, con expresiones de preocupación de que no se sobrepasen y para que no terminen con lesiones graves.
y un par de pasos se encontraba el Kamisama Dende, y su ayudante Mr. Popo, los cuales tenían sus miradas en dirección de la puerta donde se encontraban encerradas las dos Saiyajines. Es admirable la determinación de la joven Pan y de la joven Bra, ambas ya llevan 2 años ahí adentro. Murmuró Dende asombrado, ya que la habitación del tiempo solo estaba disponible para 1 año entero, ya que era el límite necesario de permanecer ahí adentro, debido que los recursos de alimentos eran suficiente para ese tiempo. Kamisamas, entonces eso quiere decir que están utilizando las semillas del ermitaño como último recurso para que no se mueran de hambre. Preguntó Mr. Popo, a lo cual recibió una respuesta en asentimiento de cabeza. Es lo más probable, sin duda la señorita Pan y la señorita Bra no descansarán hasta conseguir un poder con el cual puedan ayudar a sus padres, sin duda no quieren dejar todas las responsabilidades al señor Goku y los demás. Dende sonrió levemente ante la firmeza de las dos jóvenes Saiyajines, mientras Mr. Popo soltó un "oh no", y miró con asombro hacia la puerta de la habitación del tiempo, estando asombrado por aquellas guerreras. Regresando una vez más a uno de los infiernos más profundos, el cual se encontraba en un caos total ante el choque de dos fuerzas que hacían retumbar todo el tercer infierno, los cuales eran dos Saiyajines que estaban atacando en conjunto al guardián de dicho lugar. A pesar de los grandes poderes que ambos poseían en sus respectivas transformaciones, no podían ni siquiera tocar a su oponente, el cual los esquivaba con extrema facilidad y demostrando que este simplemente estaba jugando con ambos Saiyajines. Maldita sea, gritó Evil Goku con furia, ya que por más que absorbía la energía infernal para potenciar su velocidad y habilidad, no podía tocarlo a aquel demonio. Kidnapped se encontraba de igual manera, a pesar que le desagradaba pelear en equipo, lo tenía que hacer para evitar ser llevado. Sin embargo no podía creer que incluso en su nueva transformación él no podía hacer nada, era tan absurdo la velocidad que este guardián poseía. ¿Qué sucede? Parecen desesperados, murmuró fríamente el demonio Belfegor, quien seguía esquivando los ataques de sus prisioneros con una gran facilidad mientras se seguía moviendo por todo el infinito infierno. Sin embargo tú te estás volviendo un fastidio. Murmuró nuevamente mientras observaba con asco a aquel prisionero que no dejaba de absorber la energía infernal, por lo tanto decidió parar este juego de una vez por todas, y en un instante agarró las cabezas de ambos Saiyajines, y los estrelló con gran fuerza contra el suelo, generando una masiva destrucción mientras se formaba otro inmenso cráter el cual provocó temblores incluso más allá del infierno 3. Ambos Saiyajines dejaron escapar un grito ahogado mientras estaban siendo retenidos contra el suelo por la mano del demonio que seguía sujetándolos del rostro. Belfegor sonrió cruelmente mientras susurraba en un tono profundo y escalofriante. El tercer infierno se caracteriza por ser el más peligroso y temido porque, yo me encargo de darle los castigos más tortuosos e inimaginables a aquellos que caen aquí. Kidnapped y Evil Goku nuevamente sintieron escalofríos mientras eran levantados del suelo y siendo agarrados con fuerza del cuello en el aire, mientras rechinaban los dientes al estos no poder hacer nada contra aquel demonio. No se preocupen, no los llevaré con el rey demonio, por ahora, porque primero recibirán el infernal castigo que se merecen por atacar a un guardián, jeje, los haré sufrir de maneras horribles y rogarán por clemencia, y luego los llevaré con el señor Tengu. Y dicho esto, rápidamente cadenas envolvieron con fuerza el cuerpo de ambos Saiyajines, apretándolos con fuerza como si quisiera exprimirles toda la sangre hasta la última gota. Kidnapped y Evil Goku cerraron los ojos mientras apretaban los dientes con fuerza para ahogar sus gritos de dolor que le causaban aquellas extrañas cadenas, mientras perdían ambos sus transformaciones y regresando a sus formas básicas, no pudiendo creer que habían sido derrotados fácilmente por aquel demonio que se encontraba en otra dimensión. Belfegor se rió levemente mientras desapareció del lugar con sus dos prisioneros más problemáticos, llevándolos a lo más profundo del infierno 3 para comenzar con el tortuoso castigo que les espera, dejando atrás todo en un completo desastre por la batalla que estos habían librado. Mientras tanto, los espectadores que eran provenientes del mundo vacío se encontraban asombrados y aterrados por la infinita fuerza del demonio guardián, el cual se encontraba en otra escala al estos presenciar cómo este había jugado como si nada contra Kidnapped y aquella versión de Goku. Dizor realmente se encontraba intimidado por la presencia de aquel demonio, sin duda era un monstruo inalcanzable, y lo único que esperaba era que el otro Saiyajin de cabello rosado parase en este infierno si alguien lo lograba asesinar.
fuera de los infiernos más profundos, más específicos en el palacio del gran Enma-Daiyosama, este se encontraba en su asiento mientras soltaba un suspiro de alivio al recibir el informe de que aquellos dos prisioneros fueron apaciguados por el demonio guardián del tercer infierno, ya que los poderes de estos hacían que el infierno superficial se sumiera en penumbras. Sin embargo, había otro problema, el cual se trataba de otro Saiyajin que estaba ocasionando problemas en uno de los infiernos más profundos, siendo ocasionada por nada más ni menos que el tercer hijo de Goku. Aún no entendía por qué nadie lo trataba de apaciguar. Si esto seguía así, a largo plazo esto se convertiría en un problema mayor por la gran evolución que estaba teniendo aquel Saiyajin. ¿Qué problema?, murmuró Enma al soltar un suspiro de frustración, mientras pensaba en qué hacer, ya que no puede descansar por tantos problemas que estaban ocurriendo, y sobre todo Freezer y Cell le estaban dando dolor de cabeza, ya que se enteró que estos dos estaban haciendo de las suyas en secreto en el infierno superficial. Maldita sea. Gruñó Enma con frustración mientras golpeaba su mesa con fuerza, causando que sus empleados se estremecieran por el repentino golpe del ogro. Teniendo un mal día Enma-Daiyosama. El recién mencionado, al escuchar esa pregunta en su mente, se sorprendió un poco al reconocer aquella voz. «Oh, ¿eres tú Kaiosama?», el recién mencionado respondió afirmativamente, mientras inició con la charla. «Sí, soy yo, y por lo que puedo notar, no te encuentras de buen humor». Enma soltó un suspiro ante esas palabras, mientras asentía con la cabeza. Sí, se trata de Freezer, Cell, y de aquellos dos enanos Babidi y Bibidi, me están dando dolor de cabeza desde que comenzaron a actuar de manera sospechosa. Gruñó Enma-Daiyosama con frustración, preguntándose cuándo se va a acabar toda esta carga que cae sobre él. Mientras tanto Kamisama frunció el ceño ante esas palabras. ¿Qué fue lo que hicieron ahora esos sinvergüenzas?, preguntó Kaiosama con algo de seriedad, a lo cual Enma soltó otro suspiro pesado. Por lo que me informaron, ellos acaban de hacer de las suyas en el infierno, aterrorizando a los débiles, y lo último que escuché es que torturaron a la especie Yadorat. Kaiosama negó con la cabeza al escuchar aquella noticia. Sin duda aquellos nunca cambiarán incluso estando en el infierno, pero se mantuvo callado ya que Enma-Daiyosama siguió hablando. Hace poco el padre de Goku, el señor Bardock, ahora es quien da orden en el infierno. Picoro no tuvo problema con aquello, ya que él estaba de acuerdo con que Bardock manejara las cosas. Después de todo tiene el poder necesario como para poner un orden en el infierno, y también está el hecho de que tiene a su escuadrón y a los demás Saiyajines de su lado. Finalizó sus palabras Enma-Daiyosama. Sin embargo Kaiosama no entendía el por qué entonces se frustraba si el infierno ya se encontraba en orden. ¿Y entonces por qué esa preocupación? Después de todo acabas de mencionar que Bardock estaba a cargo de todo en el infierno. Preguntó Kaiosama sin entender las preocupaciones del ogro, a lo cual este le compartió sus preocupaciones. Lo que sucede es que Bardock ni su equipo pudieron encontrar a estos cuatro idiotas, los cuales estoy seguro que están tramando algo a escondidas. Necesito que los atrapen y los encierren para que así pueda estar tranquilo. Sin embargo andan escondidos y tramando algo peligroso desde que Bardock asumió el rol como guardián. Kaiosama asintió con la cabeza al escuchar aquellas palabras, que eran el motivo de preocupación de su amigo Enma. Sin duda Freezer y Cell deben estar tramando algo en secreto, ya que no era normal que estos estén tan escondidos después de que hayan torturado a la especie Yadorat. Enma-Daiyosama sacudió levemente su cabeza para dejar de pensar en problemas, y decidió llevar la conversación a otro lado. En fin, ¿qué están haciendo en estos momentos los muchachos? Me refiero a Goku y sus amigos. Preguntó con algo de curiosidad el ogro, a lo cual Kaiosama esbozó una leve sonrisa. Bueno, ellos en estos momentos se encuentran entrenando en el planeta de los supremos Kaiosines. Por lo que sé, todos están en camino de conseguir aquella transformación que logró Goku al obtener el poder de los antiguos Kaiosines. Ante estas palabras Enma se sorprendió y a la vez se preocupó de que todos aceptaran seguir el mismo ritual que Goku había hecho, ya que sería peligroso si perdiéramos de repente a todos los guerreros. Pero, ¿eso no sería muy peligroso? Es decir, tuvimos suerte de que Goku haya regresado de su destierro, que nos asegura que los demás muchachos corran con la misma suerte. Preguntó con preocupación, a lo cual Kaiosama simplemente sacudió la mano en el aire con despreocupación mientras respondía con calma. No te preocupes, al parecer el joven Kaioshin acaba de encontrar una manera menos riesgosa de obtener tal poder. Ese muchacho sí que se mató investigando sobre cómo el Ángel Z obtuvo ese poder.
Enmada-Osama se quedó en silencio y sorprendido por aquellas palabras, no pudiendo creer que encontraron una manera en la cual evitarán el destierro. Sin duda la suerte al parecer estaba del lado de ellos. Cambio de escena, adentrándonos al infierno superficial, el cual era un lugar bastante tranquilo a comparación de los infiernos más profundos y caóticos. Arriba de una montaña se encontraba una silueta en una pose de meditación, siendo nada más ni menos que el padre de Goku, encontrándose sentado con los brazos cruzados y los ojos cerrados en pura concentración. Cabe de aclarar que este se encontraba en su cuarta transformación como Super Saiyajin, tratando de al menos con aquella forma lograr localizar la ubicación de aquellas 4 escorias que aprendieron a ocultar de manera perfecta su energía. TSK, son unos gusanos escurridizos, ¿cómo demonios lograron esconderse? Gruñó Bardock con enojo, mientras abría los ojos al no poder encontrarlos. Después de todo llevaban mucho tiempo ahí sentado. Bardock levantó una ceja al ver cómo alguien se acercaba a su ubicación, notando que se trataba de Picoro, el cual había aterrizado a su lado mientras lo miraba con seriedad. «Oh, ¿eres tú Picoro?», y el recién mencionado asintió con la cabeza mientras se cruzaba de brazos. «Por tu expresión puedo intuir que no pudiste encontrarlos», murmuró Picoro, a lo cual Bardock solo chasqueó la lengua con fastidio y en afirmación, mientras dejaba su pose de meditación y se ponía de pie, observando con fastidio hacia el horizonte. «Sí, desde que tomé tu cargo esos miserables se escondieron como unas ratas, TSK, resultaron ser unas ratas muy astutas». Escupió las palabras con asco, a lo cual Picoro asintió con la cabeza mientras observó hacia el horizonte desolado, mientras hacía una pregunta al verlo solo. «¿Y tu escuadrón?», preguntó al solo ver a Bardock estar solo en este lugar, a lo cual el recién mencionado simplemente se encogió de hombros mientras cerraba los ojos. «Ellos también están trabajando en la búsqueda, aunque lo hacen recorriendo cada rincón de este infierno. No me preocupo por ellos ya que pueden defenderse, después de todo también poseen la cuarta transformación». Sonrió Bardock levemente, y Picoro simplemente esbozó una media sonrisa ante aquellas palabras. «Pero», murmuró Bardock, llamando la atención de Picoro, quien lo volteó a mirarlo, mientras que el Saiyajin abría los ojos. «El Rey Vegeta también está colaborando en esto, creo que él tiene más ganas de encontrar a Freezer, ya que mando a todos los Saiyajines de élite a buscarlo por todos los escondites donde se haya metido». Picoro nuevamente asintió con la cabeza ante esas palabras. «Bueno, al menos eso hace que el trabajo sea mucho más fácil de recorrer cada territorio no explorado». Bardock asintió con la cabeza mientras soltó un suave suspiro y regresó a su estado base, y ambos estando de pie y de brazos cruzados mientras veían hacia el horizonte con seriedad. En un lugar mucho más alejado e inhóspito de aquel infierno superficial, cubierto de calaveras y escombros, se encontraban los 4 individuos que estaban siendo buscados con tanta desesperación. Freezer y Cell se encontraban sentados en pose de meditación frente a frente, mientras que los 2 magos más peligrosos estaban en extrema alerta y asegurándose de que nadie aparezca en su radar de detección. Aunque ellos habían utilizado una barrera mágica muy poderosa que hacía desaparecer sus presencias, fuera de la barrera estos eran invisibles para cualquier vista. Solo un mago con una magia muy avanzada podría lograr ver la barrera que ellos habían puesto. Después de todo esto ayudaba en gran manera, ya que si Freezer y Cell no podían entrenar libremente de manera física, entonces la única alternativa era entrenar mentalmente, para que la fusión que ellos estaban tratando de lograr sea la más perfecta y absoluta de todas las que se haya visto. Ya faltaba muy poco tiempo, y una vez que el entrenamiento finalice, ellos traerán la mayor pesadilla jamás antes vista. Todo el mundo cambiará de manera repentina ante el nacimiento de un verdadero monstruo que traerá terror a toda vida existente.